Queridos hermanos y hermanas, les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos la voz del Evangelio que presenta el reverendo pastor Juan Esono Abesoyana en la parroquia de Lucas Abeso Mongo de Pérez. Que Dios les bendiga y esperamos que vais a seguir estas palabras del Señor con un espíritu de paz, de amor y de felicidad. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La lectura bíblica de hoy se encuentra en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 10, y el himno es el himno 98. Que Dios os bendiga. Hablaremos sobre el tema someteos a Dios y resistid al diablo. En fin, se echará a la fuga. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a leer esta lectura en el nombre de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, por gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho a morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El cielo y la tierra pasarán, mas estas palabras permanecerán eternamente. Amén.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor, someteos a Dios y resistid al diablo. En fin, se echará a la fuga. Lo que dice apóstol Santiago para nosotros hoy día. Que sometemos a Dios y que resistamos al diablo. En fin, ese diablo que está entre nosotros se escapará. Apóstol Santiago en griego lo llamamos Jacobus y en hebreo Jacob. Le llamamos Santiago el menor porque tenemos diferentes tipos de Santiagos. Vamos a ver ese Santiago el menor, el mayor, porque hay muchos. Hay también el menor. El que hablamos era hijo de Zebedeo y quizás de Salomé, hermano mayor de Juan. Uno de los 12 con Pedro y Juan. Uno de los 3 testigos privilegiados de los grandes momentos de la vida de Jesús. Ejemplo que podemos sacar, él estaba en la resurrección de la hija de Jairo cuando Jesús lo hizo. Era también tiempo de transfiguración de Jesús y en su tiempo de agonía en estos eventos. Santiago estaba presente con todo y lo vivía muy de cerca. Ese es Santiago el mayor. Según las Escrituras, murió decapitado bajo el reinado de Herodes Agripa I, entre el año 41 y el 44 después de Cristo. Leeremos esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 20. Otro Santiago que había también, llamamos Santiago el menor, hijo de Cleofás y de María, hermano de José y de Judas, probablemente hermano del Señor, que desempeñó un papel fundamental en la iglesia de Jerusalén. Y este Santiago, según Josefo, murió lapidado bajo el imperio romano en el año 62. También encontramos otro Santiago, el padre de Judas, se hizo llamar Santiago. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Entre los 3 Santiagos, hermanos y hermanas, vamos a aludir a un solo Santiago. ¿Y cuál aludimos? Hablaremos Santiago el menor. Esta epístola de Santiago el menor, aunque no fue discípulo de Jesús de Nazaret, vio al resucitado por ser su hermano. Y la tradición le ha atribuido a esta epístola que él fue el autor. Y a él sí que vamos a meditar. Esta epístola es una exhortación que el apóstol dirige a los judeocristianos usando un buen griego. Esta epístola recoge la tradición de las palabras de Santiago el menor, que aludimos, no el apóstol, sino el hermano del Señor. Fue redactada entre los años 57 a 62. Y otros eruditos dicen los años 80 a 90 y lo llaman epístola deuterocanónica o epístola católica. Queridos hermanos, apóstol el menor nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto de acuerdo de lo que Jesucristo dijo para que ellos enseñaran al pueblo de Dios. No es Santiago el menor quien lo inventa, sino Jesucristo mismo lo dijo a los apóstoles, hoy nosotros, que sometamos al Señor, a fin de que podamos ganar el poder del diablo, que día a día nos acompaña. Queridos hermanos, someteos a Dios y resistid al diablo. En fin, ese diablo se echará a la fuga. Apóstol Santiago nos enseña hoy de que sometamos a Dios. Así no seremos amigos del mundo, ni tendremos la amistad con el mundo. Esto de someter, hermanos, con esta acción, Apóstol Santiago nos expone una acción determinada para que consigamos una cosa hacia Dios. El objetivo del apóstol es que el cristiano consiga algo a Cristo. Entonces, si este cristiano no se somete a Dios y siente cristiano como lo piensa, no se espera de nada absoluto. Muy antes de pedir a Dios, muy antes de reclamar a Dios, muy antes de presentarse tu situación de vida ante Dios, la pregunta es que, ¿estás convencido de que estás sometido a Él? Queridos hermanos, el que está sometido a Dios no utiliza la guerra ni pleitos con su hermano. Un cristiano que está sometido al Señor no mata ni arde a su hermano, ni usa las codicias. Hermanos y hermanas, el que no está sometido a Dios lucha toda su vida para tener las dádivas del mundo, pero desgraciadamente no tiene nada e incluso pide a Dios y no recibe. Pero el porqué de esto que está pasando, porque esta persona piensa que por gritar en voz alta o baja recibirá, con que no está sometida al Señor. ¿Por qué? Podemos preguntar. Mucha gente no recibe la respuesta de Dios porque piden mal, según apóstol Santiago. Antes de pedir, hay que mirar muy antes la relación que tú tienes con tu vecino, con tu hermano, con tu prójimo. Hermanos, muchas veces pensamos que después de pedir, enseguidamente llega la respuesta. Hermanos y hermanas, no es así. Porque Dios valora lo que sale en tu corazón. Entonces, sin fiarse de las palabras dulces que salen de la boca de aquella persona. Puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu amigo, tu amiga o cualquier persona, aunque usa las palabras y los versículos de la Biblia, pero sin saber su interpretación, ni el contexto, ni la situación, y muchas veces la gente en nuestros entornos usan todo esto solo para engañarte, para que tú no descubras su ignorancia ante Dios, y mienten. Usan las palabras y los versículos de Dios bíblicamente. El diablo también sabe interpretar y conoce mucho los versículos de la Biblia. Queridos hermanos, no todos son sometidos a Dios. Gentes engañadores que se van utilizando el nombre de Cristo y los versículos de Cristo, siendo que no están sometidos con Dios. Gentes que adulteran sus matrimonios, dejándose a sus hijos huérfanos muy antes del tiempo.
Gentes que aman al dinero más que a Dios y se olvidan de que el Dios que tenemos y la oración forma parte de la salvación que nosotros pedimos al Señor. Se olvidan de que la hora llegará y está, y Dios tiene todo en las manos, y Dios va a descubrir el todo y aquellos que no están ligados ni pegados con Él serán castigados. Reconozco a muchas personas que ya no se quieren irse al trabajo porque les sacaron el cargo. Entonces, prefieren quedarse en casa cobrando. Dios, hermanos, se escapa de ser un funcionario simple, un civil sin cargo. Muchos se sienten vergonzados por sus propios hechos que hacían durante su tiempo que era como jefe. Y con miedo de la gente se quedan en casa. Y así decimos ahora, ¿qué tipo de forma estamos en casa? Muchos están en casa por respetar la ley y lo que recomienda el movimiento actual. Y otros están en casa porque están avergonzados por sus obras. Entonces, cuando saldremos, ¿quién saldrán de sus casas con la vida y quiénes saldrán de sus casas para la muerte? Hermanos y hermanas, Santiago llama tipos de esta gente los amigos del mundo. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo y sin someterse a Dios, se constituye enemigo de Dios. Entonces, sed soberbios y humildes, y Dios os resistirá con su gracia. Hermanos y hermanas, someterse a Dios es llevar un efecto con Él. Es una obligación para el cristiano aceptar la autoridad de lo que manda y lo que dice. Esto es someterse al jefe. Con esta sumisión podrás conseguir algo al jefe, porque también y estás en el paso por paso para el buen camino que Dios prepara para la gente que se someten hacia Él. Lo mismo nosotros, pueblo de Dios, estamos obligados para someterse a Dios, que sometamos a Él, caminando bajo sus sendas, aceptando su voluntad, aplicando lo que Él manda y lo que Él nos recomienda. Hermanos, que el mundo se somete a Dios para evitar su ira. Hermanos y hermanas, tú y yo somos cristianos. Si queremos someternos a Dios, debemos de hacer su voluntad y respetar su ley. Y estaremos siempre tranquilos e inmovibles en cualquier tipo de periodo de confinamiento. Saldrás ileso después de la cuarentena y serás feliz como nunca y como su hijo. Hermanos y hermanas, someterse a Dios es proponerle tu vida y tus casos para que lo resuelva y que lo valore o que lo trate. Esto es dar la responsabilidad total a Dios por tu vida para que sea el número uno en todas tus acciones, en todas tus labores, en toda tu casa y en toda tu existencia. Esto es someterse a Dios. ¿Quién de nosotros se ha entregado su vida en las manos de Dios
para que te conduzca, esto es muy difícil, hermanos y hermanas, porque cuando Dios le conduce, no aparecerá nada de la maldad. Todos se lo espera a Dios para que lo pronunciara. Hermanos y hermanas, como a Dios no le gusta reaccionar rápidamente y pronto, dejamos a Él y elegimos al diablo. Por eso llegan entre nosotros los castigos de Dios. E incluso muchos hoy día ya han votado al diablo definitivamente. Se someten al diablo más que a Dios. Esto es lamentable, hermanos, para nosotros. El que se elige al diablo y abandona el camino de Dios. Y el camino de Dios es camino de vida, es camino de rosa. Aunque con dificultades hay que aguantar. El bueno llegará y viene. La vida te espera para los que se sometan ante el Señor. Someteos, dice apóstol Santiago, a Dios, y Él se acercará a vosotros, y no moriréis de la pandemia, ni de las enfermedades como las demás enfermedades que tenemos. Dios protege a los que son sometidos en su reino y llama a los que están con diablo a la conversión de sus pecados. Porque Dios no quiere la muerte del pecado, de un pecador, sino que el pecador se arrepienta para que venga la vida y tenga la vida en abundancia, porque Dios es Dios misericordioso. Apóstol Santiago, hermanos, nos enseña hoy que actuemos según la voluntad de Dios, sin oponerse, ni poner nuestra insistencia hacia Él. Dios es nuestro soporte, bien colocado para sujetarnos en cuanto sometemos hacia Él. Hermanos, cuando nos sometemos hacia Dios, tenemos la facultad de resistir al diablo. Es decir, cuando nos sometemos a Dios, nos conservamos y nos mantenemos nuestras cualidades propias, a pesar del paso que el diablo da en nuestras vidas para sucumbirnos. Entonces, hermanos, Dios tolera al diablo para que actúe en el caso de su providencia dirigida. Pero al final le dará un golpe al diablo y un golpe victorioso. Hermanos y hermanas, de igual forma, cuando estamos sometidos a Dios, toleramos al diablo para que haga su misión. Pero al final, nada nos faltará y nada nos pasará. Le venceremos de estas tentaciones, de hambre, de enfermedades y de situaciones. Hay que someterse a Dios cuando las dificultades te acompañan, sobre todo de tu vida. No te olvides, Dios, de someterse a Dios. Dios te ve y tiene piedad de ti. No le ignores, Dios te ve. Solo hay que tener fe, según apóstol Santiago. Y tendrás la victoria al final. Porque nunca el que cree en Jesucristo puede lamentarse el porqué de haber tenido la fe y creer en Jesucristo. Pero sí, los amantes del diablo al final lamentan y lamentarán. Queridos hermanos, esta resistencia nos ayudará para que, en fin, rechacemos con la fuerza al diablo en sus tentaciones y en sus acciones hacia nosotros. Esta resistencia nos ayudará también, en fin, para que seamos opuestos a los placeres de la vida mundanal o del mundo o la vida social que la gente y amantes del mundo están utilizando. Les aconsejo hoy, hermanos, que sometamos a Dios, porque es el único que nos puede socorrer en nuestras vidas
en nuestras dificultades y en cualquier situación que te encuentras, ya en el país o fuera del país. Hay que someterse a Dios. En tu hogar hay que someterse a Dios, porque es el único quien es capaz de ayudarte en todas las circunstancias de la vida. Hermano, créelo por favor. Dios es el omnipotente, omnisciente, omnipresente. Este Dios te acompaña incluso cuando estás durmiendo. Sométate a Dios. Hay que ligarse hacia Dios, como una rama del árbol que está ligada al tronco, porque si la rama sale del tronco, esta rama ya no sirve si no se seca. Así nosotros estamos ligados hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene, Dios nos cuida y nos protege. Hermanos y hermanas, Santiago nos los explica hoy día que sometamos a Dios en cualquier situación y muy precisamente los momentos que nos encontramos. Que sometamos al Señor. No estarás enfermo, estarás sano, porque Dios está contigo. Si no estás pegado a Dios y si estás reprochado por Dios, la verdad, hermano, vuélvete atrás en este momento de cuarentena a fin de que puedas conseguir la vida, porque Dios está allí para sanarte, para protegerte y para ponerte en su lugar a fin de que puedas sobrevivir en esta situación que nosotros nos encontramos. En conclusión, hermanos y hermanas, no es algo difícil, es muy fácil aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, que sometamos a Dios y que resistamos al diablo. En fin, se estará a la fuga. El diablo se estará a la fuga. Está ahí en tu casa. El diablo está ahí en el comedor. El diablo está ahí en tu habitación. Este diablo puede entrar en la vida de tus hijos, en la vida de tu mujer, en la vida de tu hombre, en la vida de tu servicio. Resístalo, Señor. No te matas. Es una situación. Pero esta resistencia tiene que tener base de la fe. Si tú tienes fe, nada te pasará. Y el apóstol Santiago nos lo dice. Queridos hermanos, que sometamos al Señor. Es el Todopoderoso. Dios te ama. Dios te quiere. Jesucristo te llama hoy. Ven, hijo mío, yo te voy a salvar de esta pandemia. Yo te voy a salvar la situación que estés. No solamente la pandemia, en cualquier enfermedad y la situación. Apóstol Santiago nos enseña hoy que, hijo mío, ven, yo te espero. Cree a Jesucristo. Hay que resistir. Una resistencia de fe, no una resistencia profana, porque el diablo te convencerá. Y si es difícil para ti, cree a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por eso, Dios amó al mundo y envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hermanos y hermanas, en Cristo, nuestro Señor y Salvador, sometamos a Dios y que resistamos al diablo. En fin, ese diablo que está entre nosotros se escapará o se huirá. Que Dios nos bendiga para esta predicación de hoy. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos y bendecimos tu nombre. Y cuando te presentamos, nosotros que no queremos someternos hacia ti, nos sometemos hacia el diablo. Lo sabemos, aunque con la hipocresía, cada uno lo sabe muy bien, que está muy bien ligado contigo, está muy bien pegado contigo. Muchos lo pronuncian verbalmente y otros, esto sale dentro de sus corazones. Por eso, Señor, te pedimos perdón. No hay otra cosa, te pedimos. Pues, en caso de que lo que nos está pasando en esos últimos momentos es porque nos hemos sometido en las manos del diablo,
Perdónanos, Señor, lo reconocemos. Si el mundo no lo reconoce, nosotros, tus enviados, sabemos que el mundo ha fallado. Por lo que perdónanos, envíanos la salvación, que la gente estén sanas. Lo reconocemos y levantamos nuestras manos acerca de ese pueblo que tú nos has dado. Si ese pueblo muere, ¿quiénes van a adorarte? Aunque las rocas están, las piedras están, las aves del cielo están, los peces del mar están, pero sí, nosotros somos a tu imagen y semejanza. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor. Aunque no nos podemos retrocedernos atrás para pedir perdón por nuestro orgullo, así somos. Saca entre nosotros esta mala enfermedad. Queremos volver a adorarte en los templos y que los niños asistan en las escuelas. Nosotros ya hemos pronunciado. Tú nos has elegido para pronunciar y pedirte. Y esperamos que lo harás. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión de su Santo Espíritu os bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén.